Qué lindo canto, Pescador de Hombres, ¿sí? En lo personal me gusta mucho, lo aprendí de pequeño ya, así que Jesús que lo ha llamado por amor a Pedro, a todos aquellos que le siguieron como sus discípulos y también como sus apóstoles. Y bueno, hoy tenemos a 4 apóstoles que ya al final, después de 3 años de haber convivido con Jesús, comieron con Jesús, vieron sus milagros, cómo Él curaba a la gente, a quienes visitaba, sus palabras de vida a las multitudes, aquel gran milagro donde Él, multiplicando los panes y los pececitos, le dio a alimentar a una multitud, ¿sí? Cuando en la tormenta se aparece caminando sobre el agua y calma la tempestad. Ese es el Jesús que ahora les va a contar a sus discípulos su último sermón o discurso antes de la comida pascual, antes de su pasión y muerte. ¿Y de qué tema puede hablar Jesús, ya como despidiéndose? ¿De qué creen ustedes que va a hablar? Lo que hemos oído en el Evangelio. Sí, del fin del mundo. Es parte de la enseñanza cristiana, es parte de nuestro credo, donde decimos, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquí se nos da unos detalles más, pero ¿qué va a pasar justo antes de su venida? De la venida del Señor. Ustedes lo escucharon. Eran 4 apóstoles, le preguntaron. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo será la destrucción del templo de Jerusalén? Porque eso es lo que Jesús dijo. Va a ser destruido el templo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y ellos se asustaron mucho. ¿Saben por qué? Porque el templo de Jerusalén era una construcción magnífica, enorme. Habían demorado 46 años en construirlo. ¿Saben cuánto tiempo demoraron en construir este templo aquí? 6 meses. 6 meses, nos contó el señor Juan. Ese señor, ¿sí? Juan Emilio, Juan Emilio, hoy descubrimos que se llamaba Juan Emilio. 93 años, así que algo debe saber de la vida de la congregación. Además de que él nos daba también su explicación del fin de los tiempos, ya les voy a contar, pero era una edificación muy grande, majestuosa, era lo que más se veía en toda la ciudad. Así que ellos se asustaron cuando Cristo dijo, ¿ven eso? No va a quedar nada. Entonces obviamente querían saber, ¿cuándo, Jesús? Ya que sabes que no va a quedar nada, ¿cuándo va a ser? Y ahí Él aprovecha la oportunidad para ir más allá y hablar del fin de los tiempos, de los eventos definitivos y finales que este mundo va a atravesar, y nosotros con Él porque estamos en este mundo. Situaciones en la política, situaciones dentro de la iglesia, situaciones en el clima y situaciones de persecución. Veamos un poquito. Primero, la primera exhortación de Cristo. Mirad que nadie los engañe. Así que en esas palabras vemos que Él da consejos para nuestra fe, porque los ama. Lo primero es que nadie los engañe. Es como diría mi papá cuando uno salía al boliche, cuídate, hijo. Bueno, cuídense. ¿Cuídense de qué? Del engaño. Y lo primero que dice es, ¿del engaño de quién? De los falsos mesías, de los falsos salvadores. Dice, porque vendrán muchos, encima no algunos, muchos, en mi nombre, en el nombre de Cristo, diciendo, yo soy el Cristo. Y lo más triste es que engañarán a mucha gente. Dice, engañarán a muchos. O sea, líderes humanos que se pondrán delante del pueblo diciendo, síganme, no los voy a defraudar. ¿Ya escucharon eso, no? Esta es la solución. Y cuando nosotros confiamos en el hombre, ¿qué pasa con el hombre? Traiciona, engaña, miente. Oremos mucho por estas elecciones también. Y cuidémonos no solamente de los políticos con sus ilusiones de ser ellos los salvadores del mundo, sino de otro peor, los falsos cristos, o sea, aquellos que se ponen en el lugar de Jesús diciendo, yo soy Jesús. Jesús ya lo dijo,
Guarda con eso. Hay un solo Cristo. Y te preguntarás, ¿cuál es el verdadero? Porque Cristo dice que van a venir varios. O sea, los que crean sectas, divisiones, todo. Es el que nos contaba la carta a los hebreos. Aquel que se sacrificó una vez y para siempre. ¿A dónde? En el madero de la cruz. Se ofreció a sí mismo como ofrenda a Dios. Se sacrificó por ti para pagar tu culpa ante Dios. Así que este es el verdadero Cristo, crucificado y resucitado. ¿Ok? Bien. Mantengámonos en este Señor, en este Cristo, del cual vamos a celebrar en un mes más. Ya falta poco. ¿Qué vamos a celebrar? Navidad. La Navidad, el nacimiento de nuestro Salvador. Porque nació Dios en Belén. Algo extraordinario. Dios nació por nosotros. Entonces, si este es el Dios de amor en el cual confiamos, no debemos por qué temer a lo que vendrá, porque nos protegerá con su santo poder. Pero veamos un poco más, porque nos sigue contando más cosas. Dice, vendrán muchos en mi nombre, yo soy el Cristo, y cuando oigan de guerras, de rumores de guerras, dice, no os turbéis. O sea, en nuestro lenguaje castellano común, no se preocupen. No se preocupen. O como dice el Señor en otra parte, no se afanen por el día de mañana. Bástale a cada día su propio afán, su propia preocupación. Y como decía Martín Lutero sobre las grandes cuentas que tenía, a mí no me preocupan las cuentas. Total, cuando mi señora Catarina paga una, ya viene otra. ¿Sí? Día por día, día por día. No se preocupen. Dice, es necesario que suceda así, o sea que va a haber guerras. Y esto, si ustedes se ponen a ver los últimos 100 años de historia, qué grandes guerras ha habido en el mundo, ¿no? Pasamos una primera guerra mundial, después vino en el 40 ahí la segunda, así que si no hay dos sin tres, como dice el refrán. Pero eso va a suceder así, pero no nos preocupemos. Todavía no es el fin. ¿Y saben por qué dice Cristo todavía no es el fin? Porque aquel que vivió una guerra, que la atravesó, que sabe lo que es la miseria y la tragedia de una guerra, que la vivió en carne propia, para esa persona una guerra es el fin del mundo. Pero todavía no llegó el fin. Dice algo más. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. O sea, muchas guerras, muchas batallas. Y después habla de algo en la naturaleza. Dice, habrá terremotos en muchos lugares. Habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Hay que aclarar algo. Siempre hubo guerras, siempre hubo terremotos, siempre hubo hambres y alborotos. Pero en este caso va a ser de una dimensión tal que nos vamos a dar cuenta que esto ya está maduro, que no hay vuelta atrás, de que ya es algo definitivo. Pero el Señor dice, no, todavía no es definitivo, es recién los comienzos de los dolores de parto. Vos que sos mamá, si tuviste un parto natural, o si vos papá viste lo que es un parto, acompañaste a tu señora, no sé, sabés el dolor de la madre al dar a luz. Así también la creación gime a una esperando aquel día. O sea, va a doler. Las cosas se van a poner de mal en peor. Así está escrito. Pero, ¿quién estará a nuestro lado? Dios. Y justamente aquel que llamó a sus discípulos, ¿se acuerdan? Síganme, los haré pescadores de hombres. Aquel que dio su vida por ellos, que subió al cielo y volverá, Él nos estará cuidando con sus ángeles, de maneras insospechadas, que no sabemos todavía cómo, pero Él protegerá a su iglesia. Y si no, vayan a Apocalipsis 12, después busquen en casa, la mujer vestida de sol, que el dragón se la quiere comer. La mujer vestida de sol es la iglesia, y Dios cuida de la santa cristiandad.
de una manera milagrosa. Pero esto ya pasó antes. ¿Se acuerdan de los 40 años en el desierto? Hay que entrar en un desierto sin nada. ¿Y cómo Dios proveyó a su pueblo en el desierto? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dio a su pueblo en el desierto? 40 años, ¿eh? Eso que caía del cielo cada día, que juntaban, que comían. El maná. 40 años, ¿eh? Y las codornices, porque no estaban conforme con el pancito, querían carne y Dios le mandó carne, le mandó codornices. Después tenían sed en el desierto. ¿Qué hizo Dios? Le dijo a Moisés, toca con tu vara una vez y va a salir agua de la roca. Y salió agua de la roca. En el desierto. Y la roca era Cristo, dice Pablo también en otra parte. Así que esperemos, Dios intervendrá. Pero no termina ahí, un poco más, dice: mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Eso sucedió con los apóstoles, efectivamente. Si ustedes se ponen a analizar la vida de los 12 apóstoles, solo uno de 12 murió de muerte natural, San Juan. Aún así murió donde estaba preso, en la isla de Patmos, 90 años. Pero si uno ve cómo murió crucificado San Pedro, boca abajo, San Pablo le cortaron la cabeza con una espada. Y no por haberse portado mal, sino por ser fieles a Cristo, su Señor, que dio su vida por ellos. Así que lo que nos está poniendo delante del panorama el Señor es algo que pocas veces, o no sé si estamos muy presentes con esta idea. ¿Darías la vida por Cristo? San Pedro dijo: Señor, yo daré mi vida por ti. Y Jesús dijo: antes que el gallo cante, 3 veces o 2 veces me habrás negado. Pero yo he rogado a ti para que tu fe no flaquee del todo y vuelvas. Todo eso está escrito para nuestro consuelo, para nuestra esperanza. No somos diferentes a los apóstoles, a menos que nos creamos más que ellos, los primeros cristianos. Después dice algo tremendo, que uno viendo la violencia del mundo se da cuenta que es cierto. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. ¿Escucharon esto? El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Claro, en un tiempo donde no todos eran cristianos, y ahora parece que estamos de vuelta, que somos muy pocos los cristianos, ¿por qué los entregaban a las autoridades? Porque unos creían en Dios y otros no. Y las autoridades buscaban y perseguían a los cristianos. Entonces algunos delataban. Están ahí, se están congregando acá en Gilbert. Por esa razón, ¿saben qué sucedió? La iglesia se vio obligada a ya no reunirse públicamente con la puerta abierta que puede entrar hasta el perro, sino en las catacumbas. Yo las visité en Roma. Visité una de las catacumbas de Domitila. ¿Saben lo que son las catacumbas? Vivían ahí, morían ahí durante 200 años. Las catacumbas son cementerios subterráneos. Tienen hasta 4 pisos. Y ahí adentro había una capilla. Y ahí adentro se congregaban y se ayudaban. Y tenían culto. ¿Será que tenemos que llegar a esa situación para darnos cuenta el valor de Jesús en nuestra vida? El valor de la palabra de Dios y de los sacramentos. El valor de esta libertad. El señor Juan, este abuelito, ¿saben? Esto es de él, Él dijo: Dios está enojado. Dios está enojado. Por eso que no manda agua. Y otras cosas más dijo. Después pregúntenle: ¿será o no será? Acá nuestro pasaje del Evangelio no dice si Dios está enojado o no, simplemente da señales para que nos demos cuenta de que el fin se acerca y que de verdad nos tenemos que poner las pilas. Y no tenemos que hacer nada, solamente
confiar. En las manos de Dios estamos, Él nos cuidará. Y sí, si llegado sea el caso, dar la vida por Cristo, pero sabiendo por qué también. Porque para nosotros la muerte ha sido derrotada. Él sufrió la muerte en nuestro lugar. Todas las guerras, los pecados de todas las guerras, los pecados de todos los asesinatos, incluso el pecado del aborto, por todo eso Él murió y pagó por nosotros, por el mundo. Por eso, si Dios está a nuestro lado, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas que necesitemos? Aún en el fin del mundo. Aún en el fin. Porque Él lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días, incluso hasta el fin del mundo. Para terminar, así no les canso más. Van 16 minutos recién. Miren. La gran señal para saber si el final está cerca o muy muy cerca. Miren, porque mucha gente se concentra en las otras cosas que le dije recién y no se concentra en lo que le voy a contar ahora. Eso está en el versículo 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. El Señor no volverá, sino que será paciente para con todos porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Así que no es que Él se olvidó de volver y por eso estamos hace 2000 años esperando, no, sino que Él retrasa su venida porque desea que el Evangelio llegue a todos los pueblos del mundo, a todas las naciones. Y cuando sea predicado hasta a todos lados, finalmente ahí llegará el fin. La misión, la evangelización de los pueblos. Preguntémonos, ¿conocemos a alguien que no sabe de Dios? ¿O a alguien que está flaqueando en la fe que le podamos ayudar? Por eso el Señor no ha vuelto. Hay trabajo para hacer. Enseñar a las naciones. Pensemos también, hay niños por bautizar. Hay jóvenes por confirmar. Hay trabajo para hacer. Y el Señor nos está dando tiempo de gracia, está estirando el tiempo como un chicle, para que tengamos la oportunidad todos de oír de su amor. Es mi deseo que podamos oír juntos del amor de Dios en esta Navidad, una vez más, aunque sea una vez más. Que la gracia del Señor los sostenga y guarde hoy y siempre.